Hola, buenas tardes. Estamos con Agustín Rodríguez de Viajeros Despiertos, que hoy nos va a comentar sobre la ley del uno. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Bien? Muy bien, y tú, Diego, muchas gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad de llegar a tu público. No, y gracias a vos por aceptar mi invitación. ¿Qué es la ley del uno para los que no conocen el libro y la historia? Mira, La Ley del Uno es un libro que está separado en 5 volúmenes, o la versión más moderna ya lo pusieron en 2 volúmenes, y es una información obtenida a través de una canalización con una medium que deja su cuerpo, ¿verdad? De los diferentes tipos de canalización están aquellos que todavía su alma permanece en el cuerpo y otros que salen de su cuerpo para que éste sea utilizado como un instrumento. Entonces, ese fue el canal que utilizaron para obtener esta información y comunicarse con el colectivo de conciencia que se denomina Ra. Perfecto. ¿Y este colectivo de conciencias es de sexta densidad, lo que contaban ellos? Digamos, están en otra dimensión. Sí, están en la sexta densidad, así como lo vemos nosotros, ¿no? Que nos gusta ponerle números a las cosas. Seguramente ellos acomodan su discurso también para nuestro entendimiento, ¿verdad? Claro. Porque obviamente están utilizando las herramientas que la medium, que se llama Carla Racker, tiene en ese momento para comunicarse con nosotros de la mejor manera posible, y por eso aprovecharon su capacidad de dejar el cuerpo para esa comunicación, para que esta comunicación fuera lo más clara posible. Claro. Y digamos, para la gente que no leyó el libro, que por ahí es recomendable leerlo, ¿no? Es un libro que fue gestado durante 20 años de sesiones, si yo no me equivoco lo que he leído, digamos, de sesiones mediúnicas, donde esta chica, bueno, canalizaba este colectivo. Si uno tuviera que hacer como un corpus hermético, digamos, del libro o de la ley del uno, ¿vos cómo lo simplificarías, Agustín? Mira, para empezar por el principio, ellos comenzaron este contacto específicamente con Ra en enero 15 del año 1981 hasta marzo 15 del año 1984. Lo que sí duró 19 años fue todo el trabajo que ellos hicieron de investigación y demás, y de puesta a punto como para llegar a lograr este contacto. De todas maneras, ellos no hicieron ese trabajo de 19 años para lograr este contacto. Este contacto se dio por la Claro, preparación que ellos tenían, porque justamente este colectivo de conciencia vio en ellos el potencial para la comunicación que ellos estaban buscando con el planeta Tierra. Entonces, eh, comenzó debido de que este señor, Jim, a ver, Don Akins, porque Don son las Elkin. tres personas. Don Akins, Carla Racker es la medium y Jim McCarthy es el que transcribe todas las comunicaciones. Entonces, ellos empezaron porque él tuvo una experiencia también de comunicación y contacto con otro señor, y él, muy científico, quiso repetir la experiencia, pero hacerlo a través del método científico, ¿verdad? Todo progresivo y todo hecho justamente científicamente, para ver si aquella experiencia se podía explicar y se podía repetir. Entonces, por ahí empieza su preparación con sus estudiantes de ingeniería, y después de mucho tiempo, después de 19 años de trabajo y de haberse comunicado también y haber tenido otras experiencias, logran este contacto muy, muy fino, ¿no? Entonces, para hacer un recuento del libro, funciona a través de preguntas y respuestas. Ra, este colectivo de conciencia, es muy respetuoso de la ley del libre albedrío y no le va a decir a él más de lo que él pregunta. Entonces, él va haciendo sus preguntas y, claro, como todo ser humano curioso, va pasando por una infinidad de temas, por la parte ufológica, por la parte espiritual, la parte metafísica, etcétera, etcétera, ¿no? Llegan a hablar incluso hasta de las cartas del tarot y los arcanos mayores, los menores, y resulta una explicación a través de eso, ¿verdad? Entonces, sí creo que es un compendio de información muy, muy bueno, al menos así me resultó a mí, quizás por mi formación, no lo sé, me sentí atraído por ese texto, y bueno, y me resultó
me resultó interesante, ¿eh? Quizás en aquel momento yo no estaba tanto en la parte espiritual, y sí, por mis experiencias como piloto y al haber visto objetos voladores no identificados, sí estaba más en la parte ufológica. Entonces, de alguna manera sí hay información ufológica aquí, porque él también fue piloto y estuvo muy interesado en eso. Entonces, el mismo Ra hace referencia en el libro de que eso no es importante, esas cuestiones de ufología y demás no eran importantes, que lo importante era pasar el mensaje de la ley del uno, de que todos somos uno, ¿verdad? Pero claro, Don Akins le dice en algún momento, sí, bueno, lo entiendo, y sé que puedo caer en esto de preguntar acerca de objetos voladores no identificados y demás, sé que es menos importante, pero también es algo que atrae a las personas. Y bueno, y a mí me atrajo. Y explica muy bien la parte de los chakras, las diferentes energías, cómo se produjo la evolución, habla de cuánto ellos estuvieron aquí en el planeta, por qué se construyeron las pirámides, cómo se construyeron las pirámides. Entonces es un abanico amplio de información, y creo que nos da una buena idea de lo que está ocurriendo en el mundo en general, ya que describe claramente los dos caminos y por qué. Y a ver, cada densidad para qué es, quién lo forma, cómo se forma. Y las preguntas de Don Akin son muy, muy buenas. Es un señor muy inteligente, fue un señor muy inteligente, muy preparado, muy preparado. Entonces era muy, muy hábil para hacer las preguntas. Y entonces creo que sacó buena información. Entonces, por ese lado, creo yo que ese sería mi recuento, ¿no? Y en definitiva, no es un libro puramente de espiritualidad, un libro puramente de ufología, pero tiene de todo. Y creo que siendo Egipto una parte tan importante de nuestra historia, tan relevante, cuando uno entra en esta parte de la espiritualidad, tener las respuestas por parte de quienes estuvieron ahí realmente es muy interesante. Claro, sí. Yo lo que estuve leyendo justo hoy a la mañana es que este colectivo Ra comentaban de que habían tratado de influir a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito, a través de las épocas en el colectivo humano, desde la sexta densidad, y que, digamos, habían influido también en su momento en el atonismo, en Akenatón, en tratar de que la humanidad sienta de que todo es uno, digamos. Y que bueno, eso me llamó mucho la atención, digamos, porque el colectivo se llama Ra de por sí, y bueno, que como que tengan un vínculo especial con Egipto. Sí, en definitiva, y como dicen ellos mismos, dice, ellos vinieron debido a que aquella civilización desarrolló una cultura y un sistema de creencias que los preparaba a comprender la ley del uno. Entonces ellos vieron en esa cultura, en ese grupo, una posibilidad para pasar este mensaje, ¿verdad? Entonces aterrizaron ahí y sí tuvieron un par de idas y venidas, y describe exactamente cuándo y cómo pasaron de su planeta, que en aquel momento era Venus, hasta aquí. Entonces, muy, muy interesante información, y en definitiva es eso lo que ellos quieren. Y ellos dicen que ellos vinieron como hermanos, no queriendo tener un papel más importante que nadie, simplemente como hermanos que vienen a hablar de eso, de esa ley de la unidad y de que todo es uno, y que Dios, esa conciencia infinita, está en cada uno de nosotros. Entonces, claro, por su avance, por su conocimiento y demás, ellos fueron tomados como dioses, y por ahí después se empezó a distorsionar todo, ¿no? Entonces, como ellos mismos dicen, ellos sienten que tienen una responsabilidad por por todas las distorsiones que crearon por su venida aquí. Entonces, ellos dicen que nunca dejaron realmente nuestra realidad, sí la dejaron físicamente, digamos, pero siempre estuvieron influyendo en la humanidad, o tratando de corregir esas distorsiones que ellos sienten como responsabilidad de haber creado, ¿no? Claro. Y vos sentís, digamos, independientemente del libro de la ley del uno, de que la humanidad ha sido mentorizada, es mentorizada desde siempre, espiritualmente, físicamente. No tengo duda al respecto, totalmente, y te voy a decir por qué. En definitiva, cuando yo empecé a tener mis experiencias, hubo una cosa que entendí rápidamente, y era que había algo que no entendía. Eh, Entiendo que hay algo que no entiendo, ¿verdad? Entonces, digo, aquí pasa algo y sé que no me da la capacidad para entenderlo.
al claro, menos en aquel momento así pensaba yo, ¿no? Entonces, yo había tenido avistamientos de objetos voladores, estaba volando con pilotos que también los habían tenido cuando yo les preguntaba, y digo, pero algo está pasando aquí, algo no nos explican o algo está oculto, porque bueno, yo habiendo tenido estas experiencias y estos señores también, y bueno, como ya hemos hablado antes, después empecé a tener experiencias de contacto con estos seres y demás, ¿no? O sea, de la misma manera que tú lo tuviste, tantas otras personas que estamos hoy divulgando este tema y tantas, muchas más que no lo están divulgando y han tenido este contacto, ya hemos recibido esa información y ya han recibido esa información de que seres de otros planetas, de otras dimensiones, de otras realidades han estado influenciando y han creado a la humanidad de alguna manera, ¿no? Somos siembra de vida extraterrestre. claro. ¿Y vos qué sentís en este momento tan álgido de la humanidad? ¿Qué sentís que se viene para el género humano? ¿Cuál es el propio o el próximo eslabón evolutivo? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Como humanidad ya estamos viviendo una cuarta densidad como se expone aquí en el libro, ¿no? Algunos pueden decir que es la quinta, o bueno, como te digo, ¿no? A nosotros nos gusta ponerle nombres. En definitiva, aquí en el libro de la Ley del Uno se expone claramente que la evolución pasa por ciclos, y un ciclo menor es de 25.000 años, que es el tiempo que demora el sistema solar en girar alrededor de la galaxia Vía Láctea, y 3 de esos ciclos son un ciclo mayor. Entonces, el ciclo de tercera densidad, como lo explica Ra, dura 75.000 años. Son esos 3 ciclos de 25.000, haciendo los números redondos, porque en realidad no son 25.000, sino son un poco Sí, más, pero no 25.000 y importa. pico. Sí, para hacer los números redondos y no complicar. Entonces, Ra explica claramente, porque además Don X le va preguntando, y bueno, ¿y cómo fue la cosecha? ¿Qué es esa cosecha? Esa cosecha es aquellos seres humanos que estuvieron listos porque su viaje espiritual había sido el apropiado, y fueron capaces de elevar su vibración al punto de poder luego vivir en una realidad de conciencia más elevada, ¿no? Entonces, para eso es la evolución. Vamos elevando nuestra vibración, nuestra conciencia, para luego poder habitar de esferas de conciencia más elevadas. Entonces, em, se contaba que con los dedos de una mano, en esos ciclos de 25.000 años, quienes habían estado preparados. Además, da los números, no me acuerdo exactamente, pero son cientos o miles, nada, es muy poquito en definitiva, ¿no? Eh, y habla de que la humanidad iba a pasar, nuestra humanidad iba a pasar por eventos fuertes, catalizadores de la experiencia, como lo llama el libro, fuertes, debido a nuestro poco progreso a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso hay tantos seres de otros mundos y de otras realidades queriendo influenciar al planeta Tierra. Por supuesto, también como lo pone aquí el libro, son seres del servicio al prójimo y seres del servicio al yo, que también quieren influenciar al planeta, y cada uno quiere obtener su cosecha, ¿no? Entonces, lo cual está perfecto, porque esa es la ley, es el balance del universo, y esa es la ley del uno, todos somos uno, incluso los del servicio al yo. Y entonces, ¿qué es lo que se viene para la humanidad? Ya lo estamos viendo, la famosa pandemia, eso es uno de esos catalizadores de la experiencia, que han sido muy fuertes, que han sido dolorosos y que han creado mucho impacto en nuestra humanidad, pero también mucho crecimiento, ¿verdad? Entonces, mm, ¿qué es lo que se viene? Bueno, se vendrán más eventos hasta que la humanidad entienda y esté preparada para dar el salto, ¿no? Entonces sí, ya estamos viviendo en una realidad de cuarta densidad, pero estamos atados mentalmente a el pasado, una realidad de tercera densidad, de dualidad, de conflicto, de pelea, de guerras, etcétera, etcétera. Aquí en el libro se habla de que esa cuarta densidad en la cual ya estamos habitando es, por supuesto, más ligera, donde las cosas se manifiestan más rápidamente y donde se aprenden las lecciones del amor. Entonces, ya hay muchos seres humanos que están pasando por esas lecciones del amor y ya han dejado atrás las lecciones de la dualidad, que son las lecciones de la tercera densidad, ¿verdad? Y es donde también se hace la elección de ese camino de progreso en el futuro, por decirlo de alguna manera, de servicio al yo o el servicio al prójimo. Para eso sirve la tercera densidad, para ganar esa conciencia, para desarrollar esa primer conciencia, ¿verdad? Después de dejar de ser
animales, digamos, ¿no? O seres de segunda densidad, para transformarnos en seres conscientes de nuestra propia conciencia y elegir nuestro camino futuro. Entonces, lo que se viene será eso, dependiendo para cada uno dónde está en su nivel de conciencia, qué es lo que va a pasar, porque para muchos el COVID ocurrió y sin embargo lo tomaron bien o no causó un impacto muy fuerte, otros se llenaron de miedo y fue terrorífico. Entonces, claro, el mismo evento produce diferentes reacciones en cada uno según sea el nivel de conciencia de la persona, ¿no? Y bueno, no solo Ra es el que dice esto, ¿no? Pero son muchos los que ya han confirmado esos eventos, esos catalizadores fuertes para la experiencia del ser humano, pero justamente eso, somos nosotros los que lo estamos manifestando, que estamos manifestando a nivel colectivo todas esas llamadas catástrofes para nuestro propio despertar de conciencia, ¿no? Es nuestra propia energía la que influye en la condición del ser planeta Tierra y al final manifiesta esto, porque al final es eso, ¿no? Estamos nosotros siempre manifestando nuestra propia realidad. Claro. Igual, mira, yo nunca escuché, como en esta época, tanta gente abocada a lo espiritual a partir de la pandemia, que tuvo que quedarse en sus casas alrededor del globo por las cuarentenas. Mucha gente, que es quizás el lado positivo, si le podemos buscar un lado positivo a la pandemia, mucha gente entró a una introspección interior de tratar de entender qué es la vida y empezar a meditar, a una búsqueda espiritual sincera, a través de internet o a través de conectarse en grupos, y eso yo lo veo positivo, digamos. Hay una búsqueda en este último tiempo muy importante a nivel colectivo, digamos, de búsqueda de tratar de encontrarle un sentido a la vida. Eh, y bueno, es parte de lo que, bueno, Ra o el colectivo Ra llama estos catalizadores de conciencia. Son eventos que te hacen cambiar de dirección o replantearte un montón de cosas. Sí, totalmente, totalmente, así es. Eh, bueno, lo que hemos visto, los que se tuvieron que enfrentar a su familia estando encerrados en su casa cuando antes estaban trabajando 8 o 10 horas, Claro, y bueno, sí, hubieron muchos cambios y todo eso que vinimos a experimentar y todos esos acuerdos previos que hicimos de nacer siendo el hijo de, el hermano de, el tío de, el esposo de, la esposa de, y no estábamos aprovechando esos catalizadores, el universo, digamos, que nos puso frente uno al otro como para que hiciéramos el trabajo espiritual, claro. personal. Y el colectivo Ra habla algo que a mí me gusta mucho en el libro, que ellos plantean que hay una sola partícula universal, que somos todos parte de una misma partícula. Sí, ¿Es así? ya te digo, el encuentro mío con este libro vino a través de las sincronicidades, como sabemos que ocurre siempre en este despertar de conciencia. Em, si me preguntás en este momento cuál fue el primer eslabón de esa cadena que me dio esta información, no lo recuerdo, pero sí me Claro, acuerdo que cuando recibí este libro, yo estaba lo encargué de Estados Unidos, iba un vuelo a Seattle y llegué al hotel, pregunté, ¿llegaron los libros? No, no llegaron todavía. Al rato llegaron, bueno, llevo la caja a la habitación, la pongo, la sí, abro el primer libro y leyendo un poco por arriba, vi una información que escribía Carla Racker, coincidía con mis experiencias y dije, fantástico, esta es la respuesta que yo estaba buscando. Y miro hacia arriba y tenía un cuadro aquí que decía que el autor era R.A.A., Ra, en definitiva, ¿no? claro. Entonces, a través de todas esas sincronías o sincronicidades, vamos llegando a la respuesta, pero me fui de tu pregunta y te dije esto por alguna razón, pero no. ¿Cuál fue tu pregunta, Diego? A ver. No, el comentario, digamos, de que Ra habla mucho de que somos una única partícula, que Ahí por está, ahí bien. Por ahí es, voy, exacto. Entonces, hablando de las sincronicidades y las experiencias que yo fui teniendo, empecé a conectar con mis guías y ellos me explicaron a mí, a través de un ejemplo, eh, esa, quién es el creador, quién es Dios. Al parecer esa fue mi pregunta, ¿no? Y ellos me decían, creo que lo hemos comentado antes, si mira tu cuerpo, una célula en tu cuerpo tiene un nivel de conciencia, tiene un trabajo, va de un lado para el otro, hace algo. Y si tú haces un zoom hacia afuera, verás que tú eres un conjunto de millones de células.
pero esas células no saben quién es Agustín, qué trabajo tiene, simplemente hacen lo que tienen que hacer. Y si ahora sigue saliendo hacia afuera y vas a ver a tu país, a tu continente, a tu planeta, al sistema solar, y vas a ver a la galaxia. Y la galaxia Vía Láctea es una célula del infinito creado. Entonces, al final Dios es todo lo que es, todo lo que existe. Y ese es el mensaje que trae Ra. Después nos habla y nos separa claramente, no habla de una partícula, sino que habla del logos. Pero claro, tenemos que entender que hay muchas cosas que no entendemos, como te digo, ¿no? Y tenemos que entender que hay muchas cosas que nuestro cerebro no tiene la capacidad de vislumbrar siquiera, porque la inmensidad es tan inmensa, tan infinita, que no nos alcanza a nosotros la imaginación siquiera o la capacidad encefálica para procesarlo, ¿no? Entonces, habla del logos y de los sublogos y de los sublogos, y se concentra en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, como que toda esa galaxia es una porción de conciencia, ¿verdad? Que se encuentra, o su centro es justamente el centro, el sol central de la galaxia, y que todos los demás soles y planetas son logos. Los demás soles son sublogos y los planetas alrededor de esos soles son sublogos. Y las conciencias dentro de cada planeta, dígase el árbol, el ser humano, el oso y el perro, son sublogos. En definitiva, también nosotros somos partículas de conciencia que formamos a su vez nuevas conciencias como padres que somos, ¿no? Y vamos procreándonos, y así sucesivamente. Cada conciencia siempre generará más conciencia. Y habla de cómo ese logos crea, manifiesta en su realidad una experiencia, y para esa experiencia pone ciertas reglas. Em, y que el sublogos, en nuestro caso el Sol, toma esas reglas como parte también de esa unidad y también crea su manifestación de conciencia y pone sus reglas también, ¿no? O a través de las reglas de arriba pone también las suyas propias para generar esta experiencia. Y por ahí Claro. entonces un poco esta adoración al sol, este atonismo, ¿no? Entonces, que muchos no lo entienden y hablan de la adoración al sol. En definitiva, el sol es la conciencia creadora de las subconsciencias alrededor, ¿verdad? De los Claro. otros planetas. Y bueno, entonces nosotros estamos unidos a la experiencia del planeta Tierra y somos parte de esta experiencia. El planeta Tierra tiene su plano que le podríamos llamar astral, ¿verdad? De Claro. alguna manera, y de ahí salimos, desencarnamos y nos mantenemos en esa esfera hasta que somos capaces de elevarnos por encima de esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que en general es un material muy interesante que lo ves desde este punto de vista y no se concentra más allá, ¿verdad? Toma a ese Dios o a ese logos como la galaxia, porque ¿para qué vamos a hablar de más? Mira, Claro. este, porque ya Claro, sería pero podríamos incompleta. decir que las culturas andinas estaban quizás más cercanas a la verdad, digamos, con la adoración al sol y entender que el sol es el gran creador de este círculo, digamos, que es el sistema solar y de la vida, mantiene la vida en el sistema solar en toda su forma, digamos. Claro, claro, así es, totalmente. Entonces, eh, creo que sí, creo que estaban más cerca y por ahí pasa también la, bueno, es la cultura andina, la cultura egipcia, que después, por supuesto, se distorsionó y se crearon los círculos de poder, porque ellos dicen claramente para qué se hicieron las pirámides, cómo se hicieron. Al final, esas grandes pirámides se crearon como en forma pensamiento, no se crearon, según lo que dice el libro, mm, como nosotros creemos que se crearon, ¿verdad? Pero sí se genera una ilusión en las personas de un proceso progresivo, ¿no? Es Claro, muy complejo porque, por supuesto, como te digo, ¿no? Tenemos que saber que hay cosas que no podemos entender. En definitiva, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi estudio previo,
yo utilicé este libro al comienzo de la pandemia para explicar, como te decía antes, fuera de la grabación, qué era lo que estaba ocurriendo, para explicar que esto que estaba ocurriendo, esta pandemia, era simplemente eso, una manifestación de nuestra conciencia, un catalizador de la experiencia para que nosotros pudiéramos progresar. Y entonces en el canal de Viajeros Despiertos está la lista de reproducción, donde las personas pueden hacer referencia a esa lectura. No hago una lectura completa del libro, sino Claro, lo que a pues mí me enorme. parece que son las partes más importantes, y lo voy explicando de acuerdo a mi experiencia de contacto en general. El libro en sí tiene una forma de estar escrito que se puede volver tediosa o complicada al principio hasta que las personas agarran la dinámica de cómo este grupo utiliza el vocabulario, ¿verdad? A través de Carla Rack. Porque ellos, por ejemplo, no dicen la persona Diego Alonso, no. Ellos Claro, dicen el complejo mente, cuerpo, espíritu, Diego Alonso. Porque ellos no te ven a ti como una persona, ellos te ven a ti como un complejo de mente, cuerpo y espíritu. Porque ellos tratan de ser lo más preciso posible. Ellos quieren y buscaron a este grupo para que su mensaje fuera lo menos distorsionado posible. claro. Porque ya vieron que en el pasado su mensaje se distorsionó. Entonces, en definitiva, buscaron y encontraron a este grupo para tener la mejor o la mayor precisión posible, ¿verdad? Y creo que lo logran, pero bueno, como te digo, ¿no? A veces es un poquito difícil de entender, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Claro, pero mucho, digamos, yo no lo había leído, La Ley del Uno, y hoy a la mañana estuve leyendo algunos capítulos, y es muy parecido a lo que cuentan otros libros. Por ahí eh, qué sé yo, Alice Bailey con sus libros azules comenta algo bastante parecido a lo que comenta La Ley del Uno. Es muy interesante. Yo lo voy a leer, y bueno, le recomiendo a la gente que esté interesada en este tipo de temas, por ahí buscarlo. La Ley del Uno está gratis en PDF, en castellano, lo pueden buscar. Correcto. Eh, También en muchas partes del libro menciona la ley del amor. ¿Cómo lo describirías vos eso? Es, es el todo, esa ley del amor es en definitiva lo único que existe. Ellos sí hacen referencia mucho a la ley del libre albedrío, pero al hablar del amor, en definitiva es el todo es amor. Y bueno, sí, la información coincide con muchos de los mensajes de otros libros, de otros canalizadores. Y, y bueno, es importante darse cuenta de eso, ¿no? Como Claro, seres humanos, mira, la información está llegando por derecha y por izquierda, de ahí afuera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque intentan llegar a nosotros y que nosotros logremos avanzar en nuestra conciencia y dejemos de creer, por Dios, que el universo está vacío, que estamos buscando agua en Marte, ¿no? En definitiva, claro, cuando tanta información ya está aquí entre nosotros y con tanto contactados y cuánto contacto ha habido desde siempre. Lo importante es hacer ese clic para entender que esa, la ley del amor, es lo único que existe, en definitiva, ya claro. sea el amor al prójimo o el amor a uno A mismo, uno ¿verdad? mismo, Entonces, claro. eh, o la combinación de ambos. El amor es lo único que existe y es la fuerza más poderosa del universo. Claro, qué hermoso mensaje. Eh, y después, por ejemplo, yo te quería preguntar acá, ellos hablan mucho de la ilusión física. ¿Cómo lo entendés vos eso? Bueno, mira, justamente dándote el ejemplo anterior, ¿no? Estuve en mi primer avistamiento cuando un objeto volador no identificado sobre Colombia se acerca a mi avión, muy corta distancia, pensar que casi choca, casi reacciono en una maniobra evasiva, e inmediatamente se mueve y se va. Ese fue mi primer gran evento y por supuesto que ese gran evento cambió mi vida, cambió mi forma de ver las cosas. Y como te dije antes, cuando empecé a preguntarle y a comentarle a otros pilotos lo que había visto, y me decían que ellos también, y me describían, y de día y de noche me hacían el dibujito de las formas, me hacían el dibujito de las inscripciones, porque habían pasado por abajo de él, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de la ilusión, tenemos que entender eso. Aquí, o fue lo que yo entendí, aquí hay algo que yo no estoy
pudiendo entender. Y tenemos justamente, cuando logramos dar ese paso de buscar, nos vamos dando cuenta de que estamos inmersos en una ilusión porque nos han hecho creer de que no existe nada allá afuera, cuando yo lo Claro, estaba viendo, cuando yo lo estaba experimentando a nivel personal y cuando tengo gente muy cerca mío, a 1 metro de mí, que no tiene, ni me está cobrando nada, ni me está vendiendo nada, claro, eh, me está dando una información de contacto también. Entonces digo, ¿pero qué pasa? ¿Cómo puede ser de que en nuestro planeta no estemos hablando de eso y solo estemos en las banalidades y en las tonterías de nuestra sociedad y matándonos entre nosotros? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿no? Entonces, claro, es eso, en definitiva. Claramente esta humanidad ha sido, bueno, iba a decir parasitada, pero creo que no es la palabra correcta porque al final, visto desde un punto superior, todo tiene su nivel de perfección y es una experiencia que estamos teniendo colectivamente para el progreso de esta humanidad y muchos fuera de esta humanidad están aprendiendo de esta experiencia. Entonces, Salvador Fresedo lo dijo, ¿no? Y escribió un libro de la sí, granja humana. claro, Bueno, entonces sí hay una manipulación de la mente del ser humano para que cierto grupo, por fuera de esa sociedad humana, haga que nuestro colectivo de conciencia manifieste la realidad que ellos quieren, a través del dolor, el sufrimiento, la guerra, el hambre, el miedo, etcétera, etcétera. Son todos energías que reducen nuestra frecuencia vibratoria y entonces nos ponen en un estado de hipnosis, por decirlo de alguna manera, donde no somos capaces de ver la realidad evidente, ya no aparente, sino evidente, de que el universo es infinito y es absolutamente imposible de que estemos solos. claro. Entonces, eh, grandes científicos con grandes doctorados siguen creyendo en esa idea de estar solos y aunque hemos tenido a lo largo de la historia sendas evidencias de esa experiencia o de esa visita extraterrestre, no lo quieren ver. Entonces, ahí te das cuenta claramente de que estamos viviendo una ilusión. ¿Cómo puede ser que Claro. sigamos creyendo en eso? ¿Cómo puede ser que sigamos divididos como estamos? ¿no? ¿Cómo puede ser que siga, que hayan niños muriendo en África porque no tienen agua cuando tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Y cómo puede ser que declaren una pandemia por algunos muertos en el mundo y cuidado que no quiero ser grosero porque sé que hay gente que ha perdido familiares en esta pandemia, pero también podríamos hablar largo y tendido de eso, ¿no? Em, pero los números no se acercaron nunca a lo que es el hambre en África, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, mueren Muerte, más chicos de hambre por año que de COVID. claro. Entonces, para mí, además, como siempre seguí volando durante la pandemia, fue increíble de ver y de recorrer diferentes países y de ver cómo afrontaba cada país y de ver las insensateces de las medidas que se tomaban cuando no era para nada, para tanto, ni mucho menos. Entonces, Claro, para mí esa ilusión fue muy claro de verlo. Yo estaba viajando a China todavía y me acuerdo claramente caminando por las calles de China, sacándome fotos, tengo las selfies con un grupo de chinos que estaban ahí en un parque, como si nada, y nadie usaba mascarilla, pero venía para este lado del mundo y parecía que estaba todo destruido, ¿no? Por la pandemia. Y bueno, en definitiva, la ilusión es eso, estamos creyendo que existe una separación, hemos desconocido nuestra realidad espiritual, nuestro origen divino y estamos viviendo una experiencia de desconexión con el universo y con Dios. Entonces, esa es la ilusión creada por este grupo de personajes del servicio al yo, que lo que buscan es continuar con esta esclavitud de la humanidad para continuar alimentándose de su energía. claro. Ellos, si no me equivoco, en el libro, digamos, de la ley del uno, hablan de los expulsados de Orión o el conjunto de Orión, una cosa así. Sí, habla de los cruzados de Orión. Los cruzados de Orión, exactamente, que son Los los que cruzados de sirven Orión. al yo, digamos. Sí, se establece en el libro y él pasa la información de que ellos son parte de este grupo, de lo que se llama la Confederación Galáctica o la Federación de Planetas, o como quieran decirle,
en definitiva, que son parte de ese grupo de muchos colectivos de conciencia que están trabajando para ayudar a la humanidad. Claro, Y se habla de cómo se puso una cuarentena alrededor de nuestro planeta para evitar que continuara la manipulación que hubo por eones a través de seres de otros mundos, ¿verdad? Entonces, mm, se estableció esa cuarentena porque además ellos hablan claramente de cómo nuestro cinturón de asteroides, que hoy es nuestro cinturón de asteroides, es un planeta que le llaman aquí en el libro, si no me equivoco, Maldek. Maldek, Tiene claro. otro nombre que le damos por ahí en la comunidad Maldek, o bueno, ya lo recordaré. No, pero está Pero no bien, importa. Maldek, un planeta que existió Bien. donde está el cinturón de asteroides actualmente. Exacto, el cinturón de asteroides era un planeta, en definitiva, y eso a través de las guerras y los conflictos se destruyó. Y habla de cómo a ellos le costó acceder a ese plano astral, creo que dice, no me tomes literalmente, creo que fue unos 600.000 de nuestros años, para llegar a esas almas perdidas en aquel momento por el sufrimiento de haber destruido su planeta, para transportarlos a que pudieran finalizar su experiencia de tercera densidad en el planeta Tierra. Entonces, hay una mezcla aquí en el planeta Tierra de almas de diferentes procedencias. Habla también de cómo se trajo a un grupo de conciencia desde Marte, porque a través de las guerras también ellos destruyeron su atmósfera y ya no era propicia la vida de encarnación en ese planeta, y los trajeron aquí a continuar ese trabajo. Entonces, obviamente estamos viendo en nuestra manifestación actual todavía indicios de esa locura, digamos, Locura, claro, sí, galáctica. sí, porque de locura galáctica, sí. Habla también de los Wanderers, o en español eso sería, bueno, en Sí, definitiva, pero Wander, maravilloso sería. sí, Wanders, sí, bueno, en realidad no, esto es diferente. Habla de las almas que provienen de otros sistemas de encarnación a encarnar aquí por la experiencia que da el planeta Tierra, y porque también están aprovechando el ciclo, el final de este ciclo de tercera densidad y el inicio del cuarto, para tener la experiencia o para colaborar en esta experiencia del despertar de la humanidad, etc., ¿no? Entonces, sí hay un colectivo bien diferenciado aquí en el planeta Tierra, y creo que también eso hace parte del conflicto que estamos viviendo, ¿no? Y de tanto trauma que traemos como colectivo y que tenemos que claro. limpiar, ¿no? Bueno, y no, es interesantísimo. El libro, te hago una última pregunta y te libero, Agustín. ¿El libro habla sobre Jesús de Nazaret? Lo menciona, sí, lo menciona Jesús de Nazaret. Justo hoy hablé con alguien al respecto de Jesús de Nazaret, porque hoy es el Claro, domingo de Pascua, ¿no? Eh, y sí, sí lo menciona, habla de dónde procedió y a dónde fue, dónde estaba ahora también, lo dice. No no quiero adelantar nada claro. porque bueno, va a ser de memoria, pero creo que habla que está en una etapa avanzada de la cuarta densidad, ¿verdad? En la densidad del amor. Pero eso fue en el año 81, ¿no? Y el tiempo es un fluido, así que no lo sé. Pero sí, sí lo menciona, y, y hace incluso una crítica del viaje de Jesús. Una pequeña crítica en cuanto a su sacrificio, ¿no? Claro. Sí. Mm. Ah, mirá qué interesante. Bueno, Agustín, nos hiciste hoy un recorrido por La Ley del Uno, un libro interesantísimo para leer, con mucho conocimiento. Me llamó la atención el estudio casi universitario que se hizo de esas sesiones, que es lo que Mm. llama la atención, la forma que está escrito el libro, es muy, es casi, digamos, un apéndice universitario de estudio Sí, sobre sí, la sí, sí. conciencia, sobre, bueno, las canalizaciones que hacía esta mujer. Muy interesante de leer, digamos, La Ley del Uno. Sí, 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 es interesante, y además trae al inicio algunos extractos de comunicaciones que han tenido con otros colectivos de conciencia, y ellos siguieron comunicándose luego con otros colectivos de conciencia. Entonces, en la página web de ellos, que es L/L Research, de eso es de Love and Light, Luz y Amor, eh,
ahí tienen varias de sus publicaciones son gratuitas, también pueden colaborar con ellos, por supuesto, pero ellos han hecho un trabajo formidable. Es una historia un poquito trágica también, porque tiene un final que no es el más feliz de todos, pero que nos ayuda a entender también cómo este viaje por la espiritualidad, el contactismo, también tiene sus bemoles, ¿no? Y tiene Claro, sí, sí, sí. sus problemillas que si no estamos con los pies bien en la tierra puede desestabilizarnos en algún momento. Bueno, Agustín, y la gente que te quiera seguir, bueno, yo te sigo ahí en Viajeros Despiertos. ¿Dónde te puedo ubicar, Agustín? Nosotros tenemos un grupo de Facebook que justamente sí se llama Viajeros Despiertos. Nuestra página web es www.awakentravelers.com. Está en inglés porque, bueno, nació en Dubái, ahí el idioma oficial, digamos, ¿no? Claro, Y, y bueno, estamos ahí compartiendo un poquito de información, lo mismo que haces tú, ayudando a la gente a que entienda este tema del contacto y por qué. Ahora estamos organizando un evento justamente de contacto aquí el 23 de abril en España, donde estoy viviendo ahora, y pronto vamos a trabajar también con el grupo de Uruguay. Dentro de nuestra página de Facebook hay enlaces para grupos de WhatsApp, porque en definitiva lo que me resultó a mí favorable y lo que busca es formar esas pequeñas islas de conciencia que luego se transforman en países y en continentes, ¿no? Entonces hemos claro, formado grupos de WhatsApp donde personas con la misma finalidad espiritual pueden congregarse y justamente no estar solos, ¿no? No sentirnos que estamos solos, porque hoy más que nunca tenemos que juntarnos, tenemos que dejar de estar divididos entre nosotros, porque también la comunidad claro. espiritual está muy dividida entre quién tiene la razón y quién no, entre si Jesús existió o no. Y al final es eso, no nos estamos concentrando en el mensaje del amor, sino que todavía, aunque creemos que estamos iluminados, todavía seguimos arrastrando esa separación, ¿no? Así que Claro. eh, ahí donde estén, en realidad mm, la idea es que cada uno forme su grupo de conciencia en su barrio, en su ciudad, en lo que sea, que busquen las personas que Claro, están en el despertar de conciencia, que sí las hay, y bueno, congregarnos y trabajar en equipo. claro, claro, buenísimo, Agustín. Bueno, muy lindo mensaje y te agradezco de corazón. Te envío un abrazo enorme ahí desde Buenos Aires a España. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes, gracias Diego y pasen. Chau, chau.